visitaremos un campo nudista para animales. Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente a un nuevo video, el cual va a decir algo que todos pensamos. La escena de los perezosos en el departamento de vehículos es demasiado real cuando uno tiene que ir a hacer ese tipo de trámites. Si bien se puede decir mucho de la compañía Disney, algo que no podemos negar es cómo durante la década de 2010, esta parecía estar entrando en un proceso de renacimiento dentro de sus películas animadas. Y es que, efectivamente, ya estaba saliendo de su racha experimental de los 2000 con obras como La familia del futuro, Bolt y La princesa y el sapo. Claro, se podría decir que los 2010 no fueron particularmente cariñosos con la animación 2D, y es que siempre recriminaré que el último largometraje en este formato que estrenaron, Winnie the Pooh de 2011, coincidiera con el mismo maldito fin de semana de estreno que la segunda parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Pero dentro de sus animaciones en 3D lograron crear clásicos modernos que no solo lograban darle un giro de tuerca a conceptos ya establecidos por la compañía, sino que además presentaban una variedad en cuanto a contenido. Dentro del mundo de las princesas tenemos a Enredados, Moana y la extremadamente exitosa Frozen, mientras que también mostraban obras que usaban al mundo de los videojuegos en Ralph el Demoledor o el setting de los superhéroes en Grandes Héroes. Sin embargo, una que logró posicionarse como un favorito moderno para muchos es Zootopia, una película sobre animales antropomórficos en una ciudad desarrollada de tal manera que ha sido difícil de igualar por muchas de sus semejantes. Es en parte debido al estreno de su secuela hace un par de semanas que el video de hoy se centrará en la aventura del oficial Judy Hopps y el zorro tramposo de Nick Wilde. ¡Zorro charlatán! Es una treta, tesoro. Y no te mentí yo, él sí. La trama de la película final pone a Judy Hopps de protagonista, una coneja que es contratada como policía en la ciudad de Zootopia y que tiene la intención de ayudar a la sociedad. Sin embargo, al sentirse rápidamente menospreciada por ser vista como débil, ella termina envuelta en una investigación de ciudadanos desaparecidos, siendo ayudada por el sarcástico Nick Wilde, un zorro que se vive la vida estafando ingenuos. Si bien la película se presenta como una buddy cop, esta esconde de por medio un profundo mensaje sobre lo que es realmente la inclusión y la discriminación mediante el uso de las diferentes especies de animales que habitan la ciudad, el cual, en vez de ser el típico setting que podría ser usado con cualquier otra obra de animales antropomórficos, fue creada con la idea de que albergara las distintas especies de tal manera que fuese creíble. Por ejemplo, teniendo sectores basados en el desierto del Sahara, en la selva lluviosa y tundra, o que los roedores vivan en un vecindario delimitado para ellos. Tras la realización de Enredados, una película que de por sí merece su propio video debido a la historia de su producción, Byron Howard pichó 6 ideas para una futura película a John Lasseter, quien en ese entonces era el jefe oficial creativo de Walt Disney Animation Studios. Cada idea tenía animales antropomórficos, y eso era algo que tomó por sorpresa a Lasseter. Para ese entonces, Disney no había realizado una película de animales antropomórficos en mucho tiempo, como Robin Hood de 1973, la adaptación de El viento en los sauces en Dos personajes fabulosos de 1949 o personajes secundarios en Pinocho de 1940, y la última en tomar una iniciativa así fue Chicken Little, por lo que se decidió en desarrollar una de estas en mente para el público actual. Ya más específicamente, se tenía en mente que el mundo de Zootopia no debía tener personajes humanos o que éstas siguieran las convicciones del mundo real. Es más, no hay primates en la película por lo mismo. Los animales no debían ser fácilmente intercambiables por personas. Es por ello por lo que se inició un proceso exhaustivo de investigación del reino animal en zoológicos, el parque Animal Kingdom e incluso un safari en África para así poder confeccionar un mundo de animales para animales, más específicamente mamíferos. Además de eso, era imperativo que sectores de la localidad pudiesen ser accesibles para cada especie, ya sea para un ratón o elefante. Debido a ello, era necesario que la infraestructura como ventanas y puertas fuese de distintos tamaños o que pudiesen ser abiertas por patas o pezuñas, e incluso la señalética de tráfico pudiese ser vista por jirafas o roedores.
Para este punto, el equipo de desarrollo se enfocó en 4 tamaños, siendo estos diminutos, ratones y musarañas, pequeños, conejos, normal, animales con proporciones similares a las humanas, y jumbo para los elefantes. No era solamente hacer un vehículo y achicarlo para que lo pudiese usar un ratón. Este tenía que ser visto como si hubiese sido creado por y para los roedores. Esto incluso puede verse con cómo cada animal es adaptado en sus movimientos, donde si bien tienen rasgos humanos al caminar erguidos, aún mantienen su identidad animal, ya sea por cómo se desplazan en ciertos terrenos o si comparas a cómo camina un oso a cómo camina un camello. Ahora, ¿cuál fue la inspiración de Zootopia? Dentro de la investigación que se hizo del mundo animal, un concepto que le llamó la atención al equipo realizador es cómo los animales en África suelen reunirse en comunidad para beber agua, independientemente si son presa de otra especie, se respeta ese espacio. Curiosamente, esto también sería usado en otra película de Disney de 2016, la versión live action del Libro de la Selva. En cuanto a la estructura de la ciudad, esta está delimitada por distintos vecindarios o zonas, los cuales dependen de muros que controlan el clima de manera artificial, usando una estructura basada abiertamente en cómo Disneyland está confeccionada. El parque de Disneyland históricamente ha estado dividido en distintas secciones tematizadas, siendo estas relacionadas con la fantasía, el mundo del mañana, dibujos animados o el mundo de Star Wars, por nombrar algunos. Es bajo este mismo contexto en que los vecindarios de Zootopia se dividen en el centro de la ciudad, el distrito del Bosque Lluvioso, la Plaza Sahara, Tundra Town y Pequeña Rodentia, con las madrigueras de los conejos estando fuera de la ciudad en el área rural. De las ideas picheadas originalmente, se tomó una historia que ocurriese en los 60. De esta se desarrolló otro concepto llamado Savage Seas, una aventura de espías con una liebre de protagonista llamado Jack Savage, muy al estilo de James Bond. Sin embargo, lo que más llamó la atención de esto fue, curiosamente, la ciudad que solo aparecería en el primer acto. El concepto del espionaje y que el setting ocurriese en los 60 fueron descartados, pero la idea de mantener a un personaje conejo se mantuvo mientras se decidía en expandir la idea de la ciudad. Una vez que se decidió en centrarse en la ciudad, se buscó que el tema que la película iba a tratar sería el prejuicio, algo que fue visto como difícil por parte del equipo creativo. Para ello, se contrató a Josie Trinidad, quien ha trabajado como artista de storyboard para Disney desde La Princesa y el Sapo, y Jimmy Reardon, cuyo currículum incluye episodios de Los Simpson y la coescritura del guión de Wall-E para Pixar, para así poder balancear el humor y desarrollo de los personajes. Predominantemente, el equipo de Walt Disney Animation Studios querían que el mundo de Zootopia fuese inmersivo, donde pudieses ver una ciudad con sus propias reglas y que los mismos animales pudiesen verse creíbles y no solamente como lindos como peluches. Querían que las audiencias pudiesen sentirse identificadas con la obra. Una vez dicho esto, el siguiente segmento hablará de la trama original de la película, y una que dio mucho que hablar desde que se reveló: los collares eléctricos. ¿Creen que les va mal? Yo debo usar un collarín de toques. ¡Uy, qué horror! El concepto de los collares eléctricos nació una vez que el equipo realizador vio el documental de 1970 The Eye of the Storm, un proyecto audiovisual en donde se realizaba una actividad en la sala de clases donde el grupo de estudiantes era dividido por el color de ojo, con un grupo recibiendo mejor trato durante el día, esto con tal para explicar el concepto de la discriminación. Un punto que los realizadores de la película han mencionado varias veces y que de hecho fue la razón de por qué el tema principal es el prejuicio, es el radio de animales presa de depredadores siendo de 10-1, es decir, los depredadores serían considerados como minoría. Tomando esto en cuenta, la trama original de la película mostraría que efectivamente existe una segregación en la población de Zootopia, con los animales depredadores siendo tratados como ciudadanos de cuarta, donde las oportunidades no son iguales para ciertas especies, algunos no pueden ganar el dinero que necesitan para vivir, son constantemente acosados por otros animales, en particular Nick siendo molestado por unos jerbos de forma recurrente, y además están obligados a usar un collar de electrochoques, uno que se activa ante cualquier estado de euforia, por pequeño que sea. ¿Para qué es eso? Es que pensé en una chamacona. Aquí, Nick sería el protagonista de la obra, y si bien Judy sigue teniendo un rol importante en la historia, esta sería principalmente desde el punto de vista del zorro,
Aún así, elementos de género de policía y una investigación que tendría envuelta a los personajes se mantendrían. En esta versión, tras una revisión médica en donde se le desconectó su collar, Nick logró probar la libertad por primera vez, y desea crear un ambiente libre para otros depredadores mediante la fundación de un parque de diversiones clandestino llamado Wild Times, disfrazado como una clínica, en donde los clientes son libres de sacarse sus collares y disfrutar de la vida. Sin embargo, tras ser inyectado con un dardo que lo enloquece, Nick es arrestado y obligado a hacer equipo con la policía que lo mantiene en custodia, la sargento Judy Hopps, para no solo limpiar su nombre, sino que además traer de vuelta la libertad que tanto ansían estos animales en Zootopia. Sin embargo, esto cambiaría en noviembre de 2014, cuando el equipo de producción decidiría en modificar la trama de la película para que éstas ahora se centrara en Judy. La razón de esto fue debido a cómo en visualizaciones de prueba dentro de Disney se creó un estigma en contra de la ciudad de Zootopia. Muchos querían amar la ciudad, pero sentían que el uso de los collares lo volvía todo mucho más cruel y cínico. ¡Cállense o los golpeo a todos! Junto con ello, se justificó el cambio con cómo querían presentar el tema del prejuicio de una forma más sutil, pero con los suficientes matices para que pudiese entenderse. Nick era un protagonista que ya estaba quebrado por el sistema de Zootopia, mientras que Judy tomaría el rol de la recién llegada que ama el lugar, porque legítimamente cree en la inclusión. Una campirana ingenua con notas altas y mucha ilusión decide: ¡Ey, escuchen, me voy a mudarme a Zootopia! Los mamíferos ahí son amigos y cantan cumbias. El núcleo de Judy era el mismo, pero el enfoque pasaba a ser distinto. Ella era una policía que resulta ser una coneja, un animal inofensivo, a menos que estés viendo Monty Python, y cómo intenta ser vista de forma seria, que es capaz en un mundo donde es menospreciada, y es esa motivación la que la hace salir adelante. Para dar una idea, este cambio ocurrió relativamente tarde en la producción de la película, a poco más de un año antes de su estreno. La película tendría su estreno oficial el 4 de marzo de 2016, con ciertos países estrenándola durante la mitad de febrero, aunque con algunos territorios, principalmente en Europa, cambiando su título a Zootrópolis o Zoomanía, producto a problemas con el registro de la marca. Curiosamente, para el marketing de la película, Disney apeló al fandom furry, argumentando que serían parte de la demografía que estaría interesada en el proyecto, y considerando como Robin Hood es vista como uno de los precursores dentro de este grupo, no es difícil ver el porqué de este razonamiento. Durante el periodo de pre-lanzamiento se pensaba que Zootopia sería vista como un éxito modesto. Sin embargo, nadie esperaba que lograría recaudar $1.000 millones, más específicamente 1.000.25 millones, y es al momento de la edición de este video la quinta película que más ha recaudado de Walt Disney Animation Studios, la cuarta película de 2016 con mayor recaudación a nivel mundial y la 15ª película en animación que más ha recaudado en la historia. En particular, la película fue bastante popular en mercados como China y Japón. Tras el estreno de la película, elementos de Zootopia serían agregados a los diversos parques Disney, siendo esto visto con apariciones de Judy y Nick tanto en los desfiles como para oportunidades de fotos, la creación de un sector tematizado en Shanghai Disneyland y una atracción en Animal Kingdom en el teatro debajo del Árbol de la Vida, que en paz descanse la atracción anterior, It's Tough to Be a Bug, de la película Bichos. Junto con ello, en noviembre de 2022 se estrenaría una serie de cortos derivados de la película llamada Zootopia Plus en Disney Plus, en donde se contarían las historias de varios de los personajes secundarios, ya sea durante los eventos de la película o recontextualizando sus diferentes personalidades para dar a entender mejor sus participaciones. Y desde luego está Zootopia 2, película estrenada el pasado 26 de noviembre y a 9 años del estreno de la original. Dentro de esta nueva aventura para Judy y Nick, ellos deben de enfrentarse a una conspiración que trae de vuelta a un tipo de animal que se creía perdido en las calles de Zootopia, los reptiles. Al momento de la realización de este video, Zootopia 2 ya ha recaudado sobre los $1.000 millones, más específicamente 1.137 millones, por lo que podríamos decir que para este punto, Zootopia ya es una franquicia para la compañía Disney. Con respecto a mi opinión de la película, legítimamente siento que se estrenó en el tiempo indicado.
Estamos viviendo en un periodo muy polarizado socialmente, donde por más que se ha intentado presentar una idea de inclusión entre los pares, aún existen brechas fuertes de discriminación, sea esto por raza, credo, pensamiento, etc. Claro, muchos dirán que preferirían la idea original de los collares eléctricos, o que algunos conceptos se sienten enlazados en la época de los 2010, pero a mi parecer el uso de prejuicios más sutiles entre los ciudadanos encaja más en la realidad de hoy. Es imposible no sentirse identificado con Judy y Nick en algún momento de la historia, ya sea por querer mejorar las cosas en tu camino o la decepción de volverte lo que otros quieren que seas. Y me alegra también mencionar que la secuela logra expandir en estos conceptos. Honestamente siento que es de las franquicias más orgánicas, en el sentido de que no se sienten como forzadas o intentan borrar conceptos anteriores para justificar un conflicto, algo que suele pasar con otras películas y continuaciones. Finalmente, si quieren ver un proyecto animado que maneja conceptos similares, y curiosamente también tiene a un conejo y un canino de protagonistas, está el anime Beastars en la plataforma de Netflix. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. Por favor no olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. Es una treta, tesoro. ¡Bum!